Estamos a 4 días de las elecciones generales en Ecuador. ¿Y cuál es el panorama? Lo conversamos esta mañana con nuestro buen amigo Pedro Donoso, analista político. Pedro, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el programa. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Cristian, gracias por la invitación. Atento a tus preguntas. Pedro, bueno, se termina la campaña, se cierra la campaña electoral ya el día de mañana. ¿Cómo ha visto la misma? Me parece que ha sido corta y aburrida. Corta, aburrida, digamos, y también con sorpresa. Es súper interesante, digamos, o más bien es súper importante para el análisis de entender que lo que va a suceder el domingo es un hecho político que tiene que ser leído en el antes, en el durante y en el después. Pero, por ejemplo, vemos ahí un comportamiento electoral del presidente candidato que, digamos, a las 6 de la mañana establece post en X y marca la agenda de todo el día. Es una estrategia bien interesante. Lo volvió a hacer esta mañana, ¿no? Lo hizo hoy una vez más. Exactamente. Controla finalmente el debate, ¿no? Él te dice sobre qué vamos a debatir, ¿no es cierto? Sobre el 27% de aranceles con México, digamos que no sabemos más información, que no tenemos más información, sobre una reforma constitucional, digamos, para establecer, digamos, un nuevo orden judicial. Es decir, el presidente candidato es el que está marcando la agenda y esto le da una ventaja. Le da una ventaja porque pone el foco de lo que tenemos o de lo que vamos a discutir, ¿no es cierto? Y espera la reacción del correísmo, que usualmente, digamos, no es una reacción pensada, meditada, que más bien es súper desordenada y que le ayuda finalmente al presidente candidato a llegar el domingo. Lo que pasa en estas 48 horas, evidentemente, es supremamente importante, con esta radical diferencia, que cuando tienes un presidente candidato, su propuesta de campaña es casi una política pública, ¿no? Es decir, no es del candidato cualquiera que ofrece cualquier cosa y se queda en el papel. Cuando el presidente candidato hace una propuesta de campaña, eso se transforma en decisión gubernamental y cambia el orden de las cosas finalmente y afecta a la cotidianeidad, ¿no? Claro, ahora, el anuncio de esta mañana yo creo que es muy bien recibido por la gente, pero en cambio, el del día de ayer de poner un arancel del 27% a los productos mexicanos, que incluso ha causado burlas en el exterior, y saber que muchos de esos productos que se importan de México y Ecuador son medicinas, en cambio, puede ser un boomerang, Pedro. Totalmente, digamos, no vamos a ver los efectos inmediatos, porque además es muy interesante, por ejemplo, ver las declaraciones del presidente de la Cámara Ecuatoriano-Mexicana que decía, ¿usted qué opinas al respecto? Y decía, pues que no sé de qué opinar, tenemos un tuit. Es decir, no sabemos si ese tuit se va a convertir en una decisión gubernamental, digamos, ¿no es cierto? Pero nos hace hablar, nos hace discutir, nos hace desviar la atención, nos hace poner el foco en marcar la agenda. Quien marca la agenda y quien marca el debate, digamos, marca lo que pueda decirse o no decirse hasta el domingo. Y eso es fundamental en el proceso. Y ahí está la gran ventaja de ser candidato presidente o presidente candidato, Pedro. Claro. Exactamente, porque lo que tú dices, digamos, si bien tiene cobertura mediática como candidato, pero también tiene réplica en cuentas oficiales de la presidencia que amplía, digamos, ¿no es cierto?, su marco de afectación, digamos, su radar de atención. Esa es la gran ventaja que tiene Novoa. Totalmente. La estrategia de Novoa ha sido buena, ¿la considera usted, Pedro, durante esta campaña? Es difícil de determinar, digamos, sin analizar a profundidad, ¿no? O sea, primero la estrategia electoral no puede estar divorciada de la estrategia política. Yo creo que Novoa es muy inteligente al poder generar un ecosistema para que la institucionalidad funcione alrededor de él, digamos, ¿no? Es decir, Novoa sin el Tribunal Contencioso Electoral no tuviera la fuerza que tiene. ¿Por qué? Porque Topic seguiría en la papeleta, por dar un ejemplo, ¿verdad? La tibieza de la Corte Constitucional que finalmente le permite, ¿no es cierto?, ser candidato a presidente o encargar, digamos, la vicepresidencia por decreto. Es decir, la institucionalidad le ha generado tener una plataforma política institucional para poder hacer campaña libremente, digamos, ¿no? Esa también es un mérito de Novoa, digamos, lo podemos criticar o no, pero es parte de una estrategia. Entonces no hay que disociar la estrategia política de la estrategia electoral puramente, digamos, las dos están unidas. Ahora, en el ámbito electoral, digamos, ha hecho lo que siempre ha hecho, ¿no es cierto?, que me parece que es una campaña que apela mucho más a lo emotivo, ¿no es cierto?, que no topa temas, digamos, de profundidad y que al parecer, parecería que le está funcionando. Me llamó la atención y ya debe haber usted visto el video que se publicó el día de ayer donde hay grandes ofertas de campaña como la construcción de viviendas, de hospitales, incluso la ampliación del metro de Quito y muy enfocado hacia la capital de la República. ¿Qué le pareció, Pedro?
Digamos, yo creo que eso también evidencia qué plazas se está disputando, digamos, ¿no? Es decir, quizás qué plazas no está, digamos, consiguiendo su objetivo cuando hace énfasis en Quito, etcétera. Recordemos que el Ecuador electoral es un Ecuador de 7 provincias, es decir, 7 provincias representan el 70% del electorado, digamos. Las otras provincias, electoralmente hablando, no tienen importancia. Entonces, claro, se georreferencia estas propuestas y parecería, digamos, que el presidente candidato lo que quiere hacer es mucho más de énfasis finalmente en Quito y en Pichincha, porque quizás, digamos, es ahí en donde necesita mejorar su intención de voto. ¿Y va a poder cerrar campaña o no después de lo resuelto por la Corte Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad de los 2 decretos por los cuales encargó a la señora Gelibert la presidencia por, entre comillas, fuerza mayor? O sea, finalmente, digamos, no hay ninguna resolución ni de Corte Constitucional ni de Tribunal Contencioso Electoral que le impida hacerlo, digamos, ¿no? La ley lo impide en mi criterio, pero mi criterio es irrelevante. Lo relevante es lo que defina la institucionalidad. Y la institucionalidad ha sido permisiva, digamos, ¿no? Y evidentemente, si no hay una prohibición, no va a cerrar a campaña. ¿Qué pasa con el correísmo? Siento que está bastante desinflada su candidata Luisa González en estas elecciones, muy diferente a lo que fue Luisa González en las anteriores. Pero además, eso es muy sorprendente, porque el correísmo tiene una gran ventaja, que es tener, digamos, gobiernos autónomos descentralizados, y los principales, no estoy hablando de gobiernos autónomos descentralizados irrelevantes. Quito, Guayaquil, Guayas, Pichincha, Azuay, yo he visto mucha ausencia de esos actores, digamos, en construir la infraestructura de la campaña, ¿no es cierto? Pero el correísmo, digamos, parece estar perdido, nunca lo he visto tan perdido en una campaña electoral, con muchas vocerías contraproducentes, ¿no es cierto? Correa siempre haciendo ruido, ¿no? No ayudando, digamos, creería yo, en sostener, digamos, una tesis, pero sobre todo siento que el correísmo no logra entender, ¿no es cierto?, la situación o la dinámica social actual, digamos, ¿no? Es decir, le cuesta mucho enfrentar a un Daniel Noboa que no es su antagonista ideológico, porque no juegan en la misma cancha. Es decir, Noboa es un actor que polariza en el ámbito emotivo, no polariza en el ámbito, digamos, ideológico, y el correísmo da respuestas ideológicas, digamos, ¿no? Y al parecer, finalmente, lo que está en discusión ya no es un ámbito ideológico, es más un ámbito emotivo. Es decir, un presidente finalmente que toma decisiones o que, qué sé yo, dejó a la población 14 horas sin luz, ¿no es cierto? Tiene la intención de voto que tiene, debe ser por algo. Y siento que el correísmo no entiende la nueva dinámica social, digamos, no ha hecho investigación social para entender qué piensa, digamos, la gente hoy por hoy. Y no han cambiado, creo que en nada de lo que eran sus campañas anteriores, siguen en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. Totalmente, digamos, ¿no? Incluso repiten candidata, ¿no es cierto? Te plantean una estrategia de tener a un movimiento, digamos, satélite como reto, ¿no es cierto?, que no te aporta mucho, ¿no? Es decir, es bastante sorpresivo la incapacidad finalmente del correísmo de enfrentar a Noboa no solo en la campaña electoral, sino como oposición. Y el correísmo se ha caracterizado en eso, digamos, ¿no? Es muy mal opositor cuando no tiene el poder, digamos, se confunde, no logra entender, etc. Y se nota que pues van perdiendo definitivamente la fuerza. ¿Qué pasa con los otros tantos candidatos que tenemos? Por ahí algo han hecho en esta campaña, pero muy poco. Me parece que han pasado casi hasta desapercibidos la gran mayoría, Pedro. Sí, totalmente, digamos. No podemos concluir nada si se mantiene el nivel de indecisión que se mantiene, digamos. No puedo dar números, obviamente, pero es un nivel de indecisión que, si bien no es el mismo nivel de indecisión de inicios de enero o de finales de diciembre, es un nivel de indecisión, digamos, yo diría importante, ¿no? No podemos concluir nada, además, porque el Ecuador, digamos, puede definir una elección 48 horas antes, 24 horas antes, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Hemos visto finalmente actores emerger, el mismo Noboa, por ejemplo, el alcalde de Cuenca, por ejemplo. Es decir, no hay cómo descartar absolutamente nada, digamos. Pero hoy por hoy, y por lo pronto, ¿no es cierto?, los otros candidatos no supieron, digamos, cómo jugar finalmente a ser la sorpresa, cómo jugar otro idioma. Creo que además la infraestructura en la papeleta también beneficia a Noboa, ¿no? El momento en que tienes a un Leonidas Issa y a un Pedro Granja de la misma corriente ideológica a devorarse entre ellos, el momento que tienes a un Henry Cucaló y un Henry Kronfle, que de una u otra manera puedes ponerlo en el espectro de la derecha, es decir, también la construcción de una papeleta, ¿no es cierto?, con actores similares ha beneficiado evidentemente a Noboa, ¿no? Claro, y se dividen demasiado los votos. Ahora, a 4 días de las elecciones, yo le veo muy difícil que aquí haya alguna sorpresa, Pedro. Ojalá que no pase nada, pero no podemos descartar que la violencia es del gran elector, y así fue en el 2023, digamos, ¿no? Es decir,
todo puede suceder, ¿no es cierto? La violencia se convierte a un actor importantísimo, digamos, para replantear el escenario electoral. Ojalá que no pase nada, digamos. Ojalá. Claro, todo puede ser, digamos, un proceso preocupante, pero, digamos, esto puede jugarse incluso el mismo domingo. Ojalá, Pedro. Y para la Asamblea Nacional, ¿qué? También un sinnúmero de candidatos. Y mire los datos que salieron hace pocos días. Más de 240 de ellos con procesos legales pendientes con la justicia. Sí, digamos, también hay que tener un poco de cuidado con esas cifras, ¿no? Es decir, también, digamos, estamos viviendo en un país en donde la política se judicializa de una manera muy, muy sencilla, ¿no es cierto? También hay que ver y seccionar cuáles son esos procesos, digamos, penales, etcétera. Pero claro, con el nivel de indecisión también que hay en la Asamblea, uno no puede concluir. Es decir, los números antes de que cierren las encuestas, digamos, de la indecisión para la Asamblea era altísimo, digamos, ¿no? Entonces, tampoco está muy claro. Ahora, lo que nosotros manejamos, digamos, del escenario de la media o alta probabilidad es que también tengas una Asamblea muy similar a lo que se pueda jugar en una segunda vuelta. ¿No cree que haya mucha diferencia con la actual Asamblea, más o menos como están divididos los bloques? Bueno, los socialcristianos parece que han perdido bastante fuerza, pero de ahí quedarán las cosas más o menos igual, y la calidad de la Asamblea también parece que será muy, muy similar. Bueno, no, porque, digamos, la Asamblea actual tuvo 28 curules que emergen finalmente de Construye, ¿no? Que se deriva finalmente del asesinato de Villavicencio. Entonces, más bien yo diría que no es similar a la actual, que será una asamblea quizás mucho más fraccionada, pero ahí lo importante no es el bloque correísta o el bloque novoísta. Ahí lo importante van a ser estos 7, 8, 10 curules que emergen de, ¿no es cierto?, el cálculo de Hunt, digamos, ¿no?, que es el cálculo de asignación de escaños, que son muchas veces los que en verdad tienen el poder, porque son 7 votos que pueden, digamos, inclinar la balanza cuando una asamblea está fraccionada, ¿no? Y es importante también conocer un poco más de las propuestas de los candidatos, como que para la Asamblea nos hemos centrado mucho en el tema de la presidencia, y lo demás como lo tenemos ahí olvidado. Sí, pero Cristian, por ejemplo, este es un fenómeno bien interesante que ha sucedido en este proceso eleccionario, la cantidad de debates, ¿no? Y eso a mí me alegra muchísimo, digamos. Eso sería lo bueno de este proceso, entonces. Yo creo que sí, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos revista, vimos un debate de vicepresidentes, un debate de presidentes que es obligatorio, pero también vimos muchas iniciativas de debates de asambleístas provinciales y nacionales, ¿no? Una universidad de Guayaquil hizo un debate de asambleístas nacionales, varios medios de comunicación locales han hecho debates locales. Eso finalmente es lo que hay que rescatar, porque a mí me da mucho miedo finalmente que establezcamos el debate como una lógica utilitaria, ¿no es cierto?, y que los políticos aprovechen eso para evitar ampliar el espectro de la obligatoriedad de debates. En el Código de Democracia solo es obligatorio para presidentes, ¿no? Ahora, sería muy bueno ampliar, digamos, ese espectro para que todo candidato a una dignidad popular esté obligado a debatir. Se ha hablado mucho en los últimos días de que todo se podría definir en una sola vuelta. Eso es totalmente incierto, pero de darse esa posibilidad, ¿sería positivo para el país según su criterio, Pedro? A ver, primero creo que es un escenario de muy baja probabilidad, ¿no es cierto? Todas las encuestas que sostienen eso, en mi criterio, hacen un cálculo que no tiene ningún sentido, que es mezclar nulos y blancos más indecisos para crear, diría yo, un framing de una sola vuelta. No creo y además me preocupa mucho que la discusión sea establecer el valor de la democracia de manera utilitaria financiera, ¿no? Es decir, nos ahorramos la segunda vuelta 80 millones del gobierno, mejor hubiera ahorrado los 40 que nos costó la consulta popular. Entonces, no sean contradictorios, digamos, ¿no? Y lo segundo, no hay cómo evaluar con indicadores financieros de la democracia, porque ¿qué es más caro que una democracia? Una dictadura, digamos, ¿no? Y ahí se paga no con billetes, sino con sangre. Entonces, creo que no es un indicador coherente, digamos, no es lógico hacer ese análisis. Si es que el pueblo decide que tiene que haber una segunda vuelta, esa es una celebración democrática que nos dice aún tenemos la libertad finalmente de ir a votar, porque lo contrario es Venezuela, digamos, ¿cierto? No tienes capacidad ahí de voto ni de opinión. Entonces, no creo que los indicadores para evaluar una democracia tengan que ser financieros. ¿Cómo recuperar a la clase política en el país? ¿Qué escenarios se vendrán para el próximo periodo, mi estimado Pedro? Digamos, lo preocupante, ¿no es cierto?, es que este proceso eleccionario tiene características distintas de las anteriores. ¿Cuáles son? Que este proceso eleccionario empata con la designación de autoridades de control.
todas las buenas prácticas de organizaciones de asesoría de la democracia te dicen que es mejor no empatar las cosas, más aún cuando tienes un presidente candidato que puede irradiar presión a la conformación de esas autoridades de control, ¿no? Entonces, claro, este proceso, ¿no es cierto?, no es, digamos, normal, no es bastante peculiar, particular al semestre del 2025. Hay que renovar más de 6 autoridades de control, ¿no es cierto? Esas dos cosas empatan y eso puede ser preocupante porque puede crear, digamos, un halo de que toda la institucionalidad funcione alrededor de quién gana las elecciones o alrededor de los dos candidatos que puedan disputarse en un balotaje, ¿no? Creo que yo soy siempre, digamos, el que no soy el defensor de la clase política, pero creo que la reflexión sí tiene que ampliar el espectro, ¿no? No todo es culpa de los políticos. Creo que finalmente hay élites, digamos, en el Ecuador, no lo digo despectivamente, que no han cumplido su rol, su papel, la academia ausente finalmente en los grandes debates, los gremios empresariales, los sindicatos, la élite cultural. Creo que también hay que regresar a ver a ellos, porque no todo finalmente se maneja en una dinámica social desde lo político, digamos, ¿no? Creo que cada uno tiene que hacer su parte y cumplir su rol y dejar de construir un país absolutamente parcelizado en donde cada élite, digamos, habla de lo único que le interesa. ¿Son urgentes cambios al Código de la Democracia, ya pensando en las siguientes elecciones seccionales y las próximas presidenciales en 4 años, Pedro? Yo creería que sí, finalmente hay que aprovechar que esperemos que no haya otro proceso eleccionario, digamos, ¿no es cierto? Aunque ya también le veo como un escenario que puede ser probable, Asamblea Constituyente ha dicho el presidente, no habría que descartar que en el primer año, digamos, de asamblea, si es que no le beneficia, digamos, a Noboa hay una muerte cruzada, es un escenario probable también. Sin embargo, creo que este es el momento de hacer una reforma al Código de la Democracia que establezca varias opciones. La primera, para mí, es la obligatoriedad a debatir de todo candidato de dignidad popular, y la segunda, que haya una obligación de un límite de tiempo de militancia para que pueda ser candidato y de esa manera evitar finalmente estos partidos y movimientos de alquiler, ¿no? Lo que dice esta analista Pamela León, que ella se refiere a los partidos como Airbnbs de la política, digamos, ¿no? Que no tienen representatividad, sino que son, digamos, de alquiler. Creo que esas son, digamos, un poco las cosas que debería evitarse en el Código de la Democracia. Volviendo al proceso electoral de este domingo, en cuanto a la presidencia, ¿será una jornada de infarto o no? Digamos, es complejo como definir, ¿no es cierto? Creería que sí, dadas además las condiciones, no solo los resultados. Es decir, el momento que la institucionalidad falla, el proceso eleccionario empieza a generar dudas, ¿no? Entonces, el infarto yo iría por el sentido de ya están anunciando fraude los unos y los otros, creo que por ese ámbito podría ser, y ojalá que el infarto no sea sinónimo de que algo grave pueda suceder con relación a la violencia, digo, ¿no? Ahí sí prefiero yo un proceso eleccionario aburrido. Y que todo termine bien. Gracias, Pedro, por haber estado con nosotros. Le agradezco. Un abrazo. No, siempre para servirles. Pedro Donoso en FM Mundo.